Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. Que honroso sea para todos el matrimonio, que reine siempre la fidelidad conyugal, fortalecidos y sustentados en Jesucristo. Te invitamos a participar de este tiempo de clamor y oración por nuestros matrimonios, del 1 al 31 de agosto, por el canal de YouTube de Senti City Mundial. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, querida familia de la Iglesia Senti City Mundial. Les saluda el pastor Carlos Martínez desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Hoy iniciamos una nueva serie de devocionales llamada No temas. Y hoy estaremos reflexionando sobre qué es el miedo y qué lo produce según la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios nos dice: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El miedo es una emoción 100% humana, es decir, nace con el hombre. Y específicamente nace cuando el hombre se salió de la voluntad de Dios. La primera vez que se menciona que una persona tuvo miedo es con Adán, justamente después de que él pecó. Como dice Génesis 3:10. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Podemos concluir que el miedo en el ser humano tiene su origen en el pecado. Claro está que con el desarrollo de la humanidad, esta emoción se fue diversificando, tomando otros nombres, como fobias, por ejemplo, pero que en el fondo sigue siendo ese mismo miedo original. Pero no podemos olvidar que el ser humano vive en un mundo en donde existen desastres naturales, animales salvajes, es decir, peligros reales que provocan temor o miedo en la persona, pero este sirve para enfrentar y superar amenazas como un medio vital adaptativo. Veamos qué es el miedo. El miedo es la reacción que se produce ante una sensación de peligro, amenaza o riesgo inminente, real o imaginario. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimenta el ser humano. Esta respuesta emocional puede manifestarse en diferentes situaciones y contextos, desde algo tan simple como el miedo a las alturas hasta una respuesta más compleja ante situaciones de peligro, amenaza y hasta miedo a recuerdos o ideaciones, por ejemplo. El miedo es humano. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 en la versión NTV dice así, la palabra de Dios. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Es Dios quien le dice al hombre que no tenga miedo, porque en Él no existe el miedo. Solo Dios puede enfrentar a cualquier enemigo o a la peor de las circunstancias sin temor alguno, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. El ser humano, en cambio, tiene miedo a todo, aún a lo desconocido. Y Josué, con respecto a este versículo que acabamos de leer, no sabía a qué se iba a enfrentar, ¿no? Por eso, Dios es quien le dice a Josué que no tenga miedo ante ninguna circunstancia siempre y cuando Él esté a su lado. Josué estaba por entrar a la tierra prometida, pero allí estaban varias naciones contra quienes tendría que pelear. Pero ahí estaba Dios hablando a su vida para que pueda controlar ese miedo que él tenía frente a este nuevo desafío de su vida. Otro ejemplo es David. El gran rey guerrero sabía muy bien esto. A pesar de sus temores humanos, ante tantos peligros que él se enfrentaba, podía controlar sus miedos confiando que a su lado estará Dios de los ejércitos, como lo vemos en el Salmo 27:3, según la versión NTV. Dice así la palabra de Dios: Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado.
Punto número 2. El ser humano todo puede causarle miedo. Al ser humano todo puede causarle miedo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 26 y 27, según la versión TCB, dice así la palabra de Dios. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se asustaron y gritaron con mucho miedo: ¡Es un fantasma! Pero enseguida Jesús les habló: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Después del pecado del hombre sucedió algo sorprendente. La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona, como lo acabamos de ver en el pasaje bíblico. Los discípulos de Jesús tenían tanto miedo que creyeron que él era un fantasma. Estos temores o miedos se pueden adquirir de muchas maneras, por ejemplo, a través de la cultura del cúmulo de costumbres, conocimientos y experiencias que se reflejan en una comunidad de personas a lo largo del tiempo. Así tenemos la cultura hebrea, la cultura indígena, la cultura de cada país o región. En la cultura judía, por ejemplo, nadie podía comer ciertos tipos de animales, como el cerdo, porque tenían miedo que quebrantara una ley. Por ejemplo, miedo sustituto, o también se llama miedo vicario. Este es un miedo que basta con observar el miedo en otra persona que usted tenga como referencia y usted también lo tendrá, adquirirá ese miedo. Como lo podemos ver en Números capítulo 14, versículos del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban ellos. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos un nuevo líder y regresamos a Egipto. Aquí podemos ver cómo un grupo de personas contagió a otro el temor que tenían. Esos eran líderes, que eran referentes, y de esa manera se contagió el miedo a otras personas, como podemos ver en el miedo sustituto. Entonces aquí podemos ver que pocos hombres fueron los causantes de que este miedo se contagiara a muchos más. Otros miedos que usted puede tener son, por ejemplo, al compromiso, al matrimonio, por ejemplo, porque vio a su madre o a su padre sufrir en su propio matrimonio y eso a usted le causó miedo. Otro miedo es por condicionamiento. ¿Qué es esto? Muchos de los miedos que tenemos ahora fueron condicionados en el transcurso de nuestra vida y de nuestras propias experiencias. Vamos a poner un ejemplo que es un ejemplo real de una investigación científica del caso del niño Albert, así se lo llamó a él. Un niño de 2 años al que el psicólogo científico John Watson, que fue el padre del conductismo radical, junto a sus colaboradores Rosalind Reiner, instauró el miedo a las ratas a este pequeño niño. Esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio, el niño no mostraba miedo a nada. Watson le acercaba una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional, simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, Watson quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que cada vez que le presentaba la rata provocaba un intenso ruido. Esto es un estímulo incondicionado que generaba miedo al niño. Este ruido se ponía o le hacía llorar simultáneamente al niño. A medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido, que es el estímulo, y la rata, al ver este niño iba adquiriendo un miedo más intenso hacia este animalito que se convirtió en un estímulo condicionado. Hasta el punto que el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas blancas, no solamente a la rata blanca.
Esto es lo que se denomina condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar las fobias, ¿no es cierto? Una persona, por ejemplo, puede sentir miedo a la soledad debido a que en la niñez se sintió abandonado por sus padres. Entonces busca a cualquier persona, como una pareja, un novio, una esposa, un esposo, con tal de no sentirse sola, aunque sean relaciones tóxicas, pero la soporta por el miedo a estar solo o sola. Vamos concluyendo, amada familia. El temor o miedo en el ser humano es fruto de su pecado y de su fragilidad ante el mismo universo. Solo Dios nos puede decir con toda certeza y seguridad: no temas porque yo estoy contigo. Ninguna persona podría ser capaz de brindarnos seguridad e infundir en nosotros valor ante las adversidades o catástrofes naturales como el Señor, Dios y Creador del universo. Por eso, cada vez que tengas miedo o a algo o a alguien, busca el refugio y la seguridad del Señor, como dice el Salmo 46, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, que nos des esta fortaleza y esta seguridad de que estamos contigo, de que tú estás en nosotros aún en las situaciones que más nos atemorizan, que más nos amedrentan, Señor. Por favor, infúndenos esa fuerza y ese aliento de la certeza de tus promesas y de tu presencia, para no volver a tener miedo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.